Santo, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Versículo 3 ustedes. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Gloria a Dios, pueden sentarse. Interesante historia de esta mujer que hace caso a un hombre. La Biblia nos dice que el rey David tenía problemas con sus hijos. Digámoslo de una manera diferente, la mala educación, la falta de orientación le estaba cobrando factura al rey David. Dice la Biblia que el rey David tenía problemas con sus hijos y uno de ellos estaba distante. Ese hijo era de los más queridos por el pueblo de la nación, era muy seguido por la gente, pero había un coraje, había un problema interno en familia. Y este muchacho no podía regresar. Así es que no sabían cómo entrar en un acuerdo, en un concilio para que las cosas se conciliaran y la familia real estuviera en paz. Dice la Biblia que Joab, el general, estaba preocupado porque él era el responsable de la seguridad de la familia, de la nación. Tenía una responsabilidad. Y la Biblia nos habla en este capítulo que estamos leyendo que Joab intenta regresar a Absalón. Pero ¿por qué estoy utilizando esta historia? Porque dice la Biblia que él tomó una mujer, en el sentido de que pidió un favor. Y lo que acabamos de leer, así como lo dice el versículo, dice: yo te ruego que finjas estar de duelo. En otras palabras, la única forma de que David pudiera doblegarse, de que David pudiera ceder y ver la forma de restaurar, reconciliar a su familia, es que exista una mujer que supiera tocar su corazón. Una mujer que sepa fingir, una mujer que muestre duelo, una mujer que sepa quebrantarse. Si hubiera llegado un hombre a contarle la historia al rey, el rey no le hace caso. Si hubiera llegado otra persona, no le hace caso. Por eso dice la Biblia que Joab fue y tomó una mujer que fuera astuta. Digamos en términos actuales, una actriz que supiera actuar, que supiera llorar, que supiera interpretar un papel. ¿Cuál era el objetivo? Restaurar la familia real. ¿Cuál era el objetivo? Hacer que Absalón regresara. ¿Cuál era el objetivo? Es que David mismo tuviera paz, porque a David le dolía que su hijo estuviera así. Pero yo quiero que nos concentremos en la capacidad y habilidad de esta mujer. No era su hijo, no era nada de ella, pero supo interpretar algo y logró un objetivo. Dice la Biblia en el versículo 3, le dice Joab: entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Joab puso las palabras en su boca, pero la interpretación, el sentimiento, el quebranto, eso ya fue cosecha de ella. Dice la Biblia que esta mujer le empezó a narrar y empezó a hablar y le dijo: socorro, rey, socorro. Y ella le cuenta una historia que no era real, una historia que se la pusieron en su corazón, en sus pensamientos, para que ella pudiera narrar la historia al rey. Así es que ella le echó el sentimiento, le echó toda la emoción, todo lo que pudiera interpretar para que el rey pudiera escucharla. Y dice la Biblia que el rey le prestó atención y giró orden de acuerdo al caso. Pero cuando todo eso estaba ya en punto, le hablaron las cosas como eran. Es que, ¿cómo es posible que el rey tuviera compasión de otra mujer, de otro muchacho, de otra persona, y de su propio hijo no tuviera compasión? ¿Cómo es posible que el rey le hiciera caso a una mujer que venía llorándole, fingiendo una historia, y a su propio hijo, su propia familia, no tuviera compasión?
Joab era astuto para armar todo el escenario, todo el espectáculo. Y no me cae de extraño que le ha de haber hasta prestado algunas otras cosas para que pareciera interpretara bien su papel. Por lo tanto, el objetivo fue logrado. La historia dice que David fue conmovido y entendió de qué se trataba. Esto me hace recordar algo importante que la Biblia nos dice. Jesús nos habla de interceder, Jesús nos habla de orar, Jesús nos habla de seguir orando, seguir orando, seguir orando. Amén. Y la Biblia nos habla de que Jesús narra una historia muy similar. Había un juez injusto, no era un juez justo, un juez injusto, de los que si le llegas con dinero, da el caso a tu favor, te da la demanda a tu favor. Un juez injusto que no estaba dispuesto a esperar de esta mujer una ganancia. Porque dice la Biblia que esta mujer insistía. Y el hombre se cansó. No es tanto lo que le daba, no era lo que le daba, era la insistencia. Dice la Biblia que esta mujer llegó el momento que fue escuchada por aquel juez. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? La del juez injusto y la que llegó a interpretar una historia que no era real. Tienen algo en común. Supieron cómo lograr el objetivo. Una llorando, quebrantándose, explicando, tocando el corazón del rey. La otra insistiendo. Las dos mujeres lograron la meta, el objetivo, el propósito. Dice la Biblia que nosotros debemos orar sin cesar. Dice la Biblia que nosotros debemos de buscar a Dios cada día, cada mañana, cada tarde. Dice la Biblia que nosotros debemos de saber de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el que nos da la promesa que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es el que nos da la promesa que nos dice a cada rato: yo estoy contigo, prometí estarlo hasta el fin del mundo. En otras palabras, va a haber momentos que vamos a sentir morir, acabarnos, destrozados en la vida, pero el mundo no se está acabando. Y Jesús prometió hasta el fin del mundo. Aunque mi corazón se quiebre, se acabe, se pulverice por un problema, Dios prometió estar ahí. Amén. Dios prometió estar ahí. La mujer que contrató Joab, la mujer que fue invitada para interpretar un papel, la mujer que llegó para fingir una historia, nos deja una gran lección. No se trata de fingir. Delante de Dios hay que hablar las cosas como son. Delante de Dios hay que ser sinceros. Delante de Dios hay que hablar los problemas, la razón, la causa, lo que vivimos. Delante de Dios hay que abrir nuestro corazón. Si David, que estaba con un resentimiento y con una situación interna como padre, escuchó a una mujer, dice Jesús, cuanto más nuestro Padre celestial. Amén. Si el juez injusto en su injusticia se cansó de ver tanto la insistencia de esta mujer e hizo juicio a su favor, nuestro Padre Celestial también puede escucharnos. Amén, aleluya. Si nosotros somos sinceros delante de Dios, amén, si nosotros hablamos con el corazón, si nosotros confesamos todo lo que vive en nuestro corazón, les aseguro que entonces Dios también contestará a nuestro favor. Amén. La Biblia nos dice que esta mujer llegó, fingió estar de duelo, de luto. No sé si realmente habrá pasado por alguna situación para interpretarlo, porque quien lo vive ya no ocupa fingir. Simplemente recuerda a un ser querido y las lágrimas vuelven a salir. Amén. Esa es la verdad. Recordamos a un ser querido que se nos fue y nuestro corazón se vuelve a quebrantar. Amén. Pero tocar el corazón, no todos podemos llegar a tocar el corazón de otra persona. Amén. ¿Qué más nos dice la Biblia? Había una mujer que llegó a Jesús por un milagro. Una mujer que le dijo que tuviera compasión de su hija, que había un espíritu que le atacaba. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: pero no es bueno dar de comer a los perros mientras estamos comiendo. Y dijo esta mujer: pero los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Esta palabra es impactante, porque Jesús respondió de acuerdo a la necesidad de esta mujer. ¿Cuál es el punto principal de esa historia?
es que aunque había una realidad entre las dos naciones o dos culturas, la cultura de Israel donde estaba Jesús y la cultura de la mujer donde venía ella, no se llevaba, no había respeto, no había acuerdos de comercio, de negocios, había problemas. Por eso cuando Jesús escucha a esta mujer hablar, hasta llega, dice la Biblia que parece que fue ignorada esta mujer. Uno dice, ¿cómo es que Jesús se atreve a ignorar a una mujer? Eso yo no lo puedo creer. Pero era porque tenía Jesús que responder a un concepto cultural para poder permitir que la fe de ella fuera activada. Tres mujeres que nos mostraron que sí se tiene la capacidad. Cuando esta mujer fue invitada por Joab, les aseguro que ella ni se imaginaba para qué era contratada. Y esta mujer tuvo la capacidad. La otra mujer de la que hablo, que insistió mucho frente al juez, también el problema, la situación la presionó tanto que de esa debilidad, de esa situación, las fuerzas nunca se le acabaron para insistir, hasta que el juez le hiciera caso. Y de esta tercera mujer que dijo, pero los perros comen de lo que cae de la mesa, también demostró que tenía fe. Tres cosas principales. ¿Qué? Quiero que escuchen esto. Ustedes como mujeres, en algún momento el diablo quiso trabajar con su corazón haciéndoles sentir que no valen, que no pueden, que son inútiles. Pero estamos leyendo tres historias en las cuales podemos demostrar que sí se puede. Sí se puede. No desconfíes de tu capacidad. Justamente con la ayuda de Dios, no te sueltes de Dios. Así como esta mujer insistió para que el juez le hiciera caso, tú también no te sueltes de la oración. Dice la Escritura, orad sin cesar. Y dice la Biblia que nuestras oraciones sean delante de Dios presentadas, estas prerrogativas, que es una prerrogativa, un clamor a conciencia, algo que me queda claro lo que estoy pidiendo. Quiero acercarme al final con esta reflexión bíblica. No hay oración que Dios no vaya a escuchar, porque toda la oración que es presentada con sinceridad y con un corazón abierto tendrá respuesta. La Biblia nos dice que Jesús prometió estar con nosotros. Eso no significa que Jesús nunca dijo, como yo voy a estar con ustedes, no se preocupen, ya no es necesario que oren. Él dijo que debemos hablar con el Padre Celestial. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea el proceso en el que estés pasando, no sé cómo es la tormenta, el entorno en tu vida, en tu familia, no sé hasta dónde el diablo se ha levantado contra ti, no sé hasta dónde te has sentido atacada o inferior. Lo que sí sé es que si tú quieres, puedes levantarte y decirle a Dios, necesito que hagas un milagro. Póngase de pie. La historia de esta mujer abrazó una historia, la hizo suya para poder hablar ante el rey. Posiblemente también no tengas un problema, pero aquí también hay mujeres que puedan tener un problema y podemos orar unos por otros, hacer ese problema nuestro para que el Espíritu de Dios responda a nuestras vidas. Yo quisiera que oráramos y me gustaría, siento en mi corazón, que ustedes que están ahí se echen el brazo, vamos a orar. Así es que vamos a orar. Ustedes tómense de la mano, échense en el brazo, pero quiero que oremos unos por otros y que el Espíritu de Dios ministre a su vida.